En esta sesión estaremos estudiando la Biblia. ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo deberíamos leerla? La Biblia no es un libro común, tiene su complejidad. Es por ello que recomendamos iniciar la lectura por los evangelios. Quizás sea conveniente comenzar con Mateo y Lucas, que nos orientan con historias ya conocidas. Luego seguir con Marcos y terminar con Juan. Pero sería bueno tratar de leer todos los evangelios. Un evangelio tiene su propia profundidad, sus características, y es bueno que lo podamos leer. Seguir con las distintas cartas apostólicas, que son libros más cortos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Siempre es bueno contar con la guía y el apoyo de un maestro o catequista que nos pueda dar la orientación necesaria y ayudarnos a interpretar mejor estos textos. Es conveniente que también participemos en un programa sistemático de lectura o de estudio que nos permita ahondar en el conocimiento de nuestra fe. Una vez que sentimos el dominio de la comprensión de las tradiciones cristianas en el Nuevo Testamento, podemos comenzar a trabajar en la lectura o el estudio del Antiguo Testamento. Algunos también sugieren un estudio paralelo, estudiar las tradiciones del Nuevo Testamento y buscar el eco de estas tradiciones en el Antiguo Testamento. La Biblia nos ofrece un camino, nos abre una puerta para regresar a aquellas historias que marcaron la vida de personas, de familias, de pueblos y de naciones. Debemos acercarnos a la lectura de la Biblia con un corazón sencillo y abierto para recibir la fuerza de Dios que viene a través de la lectura de sus misterios. Y al mismo tiempo recibimos palabras amorosas que nos ayudan a entender estos eventos. La Biblia no nos resulta ciertamente un libro extraño. Este viejo libro, patrimonio del origen del pueblo judío y luego de la Iglesia, marcó hondamente nuestra cultura occidental. Nuestra memoria y nuestra forma de hablar están cargadas de imágenes que hemos sacado de este precioso libro. Un libro que es como una biblioteca y que se presenta como muchos como un libro de difícil lectura, como diría Apocalipsis, sellado con 7 sellos. Un libro en sentido impenetrable, no solo en algunos de los textos, sino hasta en libros completos, como es el caso de Apocalipsis. Esto es lógico si tenemos en cuenta que la Biblia es una obra literaria muy compleja. Es como una gran caravana que camina durante mucho tiempo y atraviesa numerosos países: Mesopotamia, Egipto, Palestina, Siria, Persia, Grecia, Italia y tantos otros. Acumula cantidad de cosas de estas épocas y de estos países, unas fascinantes y hermosas y otras desconcertantes y hasta escandalosas, o cuando menos muy difíciles de entender y de explicar. Por sus páginas desfilan una gran variedad de personajes que viven no como vivimos nosotros, de una manera diferente, que no tienen nuestra manera de ver las cosas, en definitiva, que está muy lejos de nuestra mentalidad. Pero por ello renunciaremos a entenderla o dejaremos su estudio solo para aquellos que son letrados o entendidos. Bueno, ceder a esta doble tentación sería desconocer que la Biblia es el libro de todo el pueblo de Dios. La buena noticia anunciada a los pobres se encuentran en sus páginas, como dice el Evangelio de Lucas. Judíos y cristianos, y quizás más de 1,000 millones de personas, consideramos la Biblia como nuestro libro santo y nos apoyamos en él para desarrollar nuestra fe, pues lo reconocemos como palabra de Dios. Una palabra creadora, una palabra salvadora, una palabra que es historia viviente entre nosotros los hombres y mujeres que hemos crecido buscando el sentido para nuestras vidas, que hemos descubierto la presencia amorosa de Dios en medio de nosotros, que hemos experimentado que Dios está entrando en nuestras vidas, indicándonos el camino
e invitándonos a una comunión de vida con Él y de amor. Este es el camino del amor que predicamos. Hablando un poco acerca del origen de la Biblia es una palabra griega que significa libros. Este término proviene de una antigua ciudad llamada Biblos, que era donde se fabricaba el papiro que se utilizaba para hacer libros. Al traducirse al latín, comenzó a utilizarse el término femenino y singular de la Biblia. En la actualidad, la Biblia significa el libro santo, escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza. En este caso se refiere a la alianza o al pacto que Dios hizo con los hombres. Los primeros cristianos creyeron firmemente que Jesús el Cristo era el iniciador de una nueva alianza. Para entender esta alianza o pacto era necesario mantener viva la primera alianza e interpretarla a la luz de los nuevos hechos. En este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordando un poco el texto de Hebreos, capítulo 9. La primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. En Hebreos, capítulo 9, en el versículo 15, podemos leer lo siguiente. Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para entender mejor esta alianza o testamentos, nuestra Biblia cristiana está dividida en dos grandes bloques. En estos bloques definimos el Antiguo Testamento y en el otro el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Y contiene los pactos o alianzas que Dios hizo con los primeros hombres. Por ejemplo, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con el pueblo de Dios. Y cuenta un poco la historia de los éxitos que obtuvieron los que cumplieron estos pactos, pero también nos habla de los fracasos de los que no cumplieron estos pactos. El segundo bloque tiene que ver con el Nuevo Testamento, que contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión. Y además la historia de los primeros tiempos de la iglesia. Historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos, libros complejos con una simbología profunda como el Apocalipsis, que trata sobre el fin de los tiempos. En fin, en la Biblia entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En cuanto a los libros de la Biblia, esto puede ser un poco confuso saber que hay varias versiones o cánones autorizados. Para que sea más fácil al estudiante en cuanto a cómo leer o identificar la Biblia, es bueno que podamos clasificarla en canon corto o el canon largo de la Biblia. Los judíos se quedaron con el canon corto y los cristianos con el canon largo. Esto responde a las distintas reformas que ha atravesado la Iglesia de Dios a lo largo de la historia. Los libros de la Biblia son 73. En el Antiguo Testamento 46 y en el Nuevo Testamento 27. Pero a raíz de la Reforma, los protestantes solo aceptan 65. En el Antiguo Testamento 39 y en el Nuevo Testamento 27. La diferencia son 7 libros, a los cuales se les llama deuterocanónicos: Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos. La Biblia se comenzó a escribir hace 1300 años antes de Cristo, en tiempos de Moisés, y se terminó de escribir poco antes de morir el último apóstol, San Juan, unos 100 años después de Cristo. Los libros se citan con abreviaturas. Por ejemplo, cuando se habla de Génesis, algunos colocan la GEN o GN nada más. Y así podemos tener abreviaturas, Éxodo, EX, por ejemplo.
Cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo en versículos. El capítulo empieza con el número grande y el versículo lleva un numerito pequeño que nos va indicando la cantidad que va a tener en ese capítulo. Por ejemplo, podemos encontrar Génesis capítulo 8, versículo 15. Y así podemos tener muchos otros ejemplos. En este caso podemos buscar de esta forma los libros en la Biblia. Es un buen momento para que podamos compartir con el grupo, así que te invito a que puedas buscar algún texto de la Biblia y conversar acerca de estas verdades con tus compañeros de clase.